Bienvenidos a una nueva entrega del podcast La Pierna Izquierda de Marx. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la conformación del Estado-Nación de Guatemala, pero sobre todo una visión crítica desde la historia del despojo, la resistencia y la memoria. Guatemala, ubicado en el corazón de Mesoamérica, debemos tratarlo en sus raíces indígenas. Esta resistencia hegemónica contra el imperialismo debemos tratarlo en este podcast. Este recorrido va a ser de 8 partes, donde analizaremos la resistencia, la memoria y diferentes aspectos que nos van a ayudar a entender la formación económico-social de Guatemala. ¿Sabían que antes de la llegada de los españoles, Guatemala conformaba lo que es una de las civilizaciones más avanzadas de América Latina, lo que son los mayas? Los mayas, con su avanzado de conocimiento astronómico, del matemático y de las estructuras, como la construcción de Tikal, tenían una gran conformación social económica referente a lo que es el comercio. Quizás dar un ejemplo de esta historia es hablar del texto del Popol Vuh. Es uno de los textos de mayas de los quichés, donde habla el tema de la visión del mundo, de cómo veían el origen del mundo, su forma de relacionarse con la espiritualidad de la tierra, la naturaleza, el tema de la historia de los dioses. Nos ayuda a entender un poco al respecto de su visión, pero también a entender que esta visión no ha sido borrada del todo, sino que al contrario existe una forma de resistencia que todavía se mantienen en las comunidades aborígenas o indígenas que todavía existen en Guatemala. Bueno, algo que podría acotar a lo del Popol Vuh sería que en primer semestre vimos los orígenes del mundo, y en estos orígenes eran de distintas culturas, especialmente de la maya en el Popol Vuh, donde veíamos que estos hombres fueron creados por maíz. Se les hizo y se les horneó y eran los hombres. Creo que esto es algo muy interesante porque podría decir que es el origen, además de su visión religiosa, como su visión filosófica que tú dijiste, esta visión que ellos tenían de la agricultura, la comunidad, y todo esto me parece súper chévere. A mí como me llama mucho la atención lo que mencionaron sobre el maíz, pues se supone que en ese entonces no había una moneda de cambio más que el maíz, el algodón y el cacao, porque ellos intercambiaban esto, pero, o sea, según yo sé, pero no sé, vamos a ver qué pasa a través de la invasión española, o sea, cómo cambió todo esto, teniendo en cuenta que estaban estas culturas aborígenes y que tenían sus propias creencias. En 1524, Pedro de Alvarado fue a conquistar el territorio guatemalteco. En esta conquista, que fue brutal, se presentaron imposiciones religiosas, imposición del idioma español, además de eso que se empezó a diezmar a la población. Esta reducción por las epidemias, además de eso por este esclavismo que llevaban, creó que la población guatemalteca sufriera mucho. Bueno, yo creo que la resistencia indígena se dio de una manera prolongada de parte de los Itzáes que estaban ubicados en el Petén hasta 1697. Pero teniendo en cuenta que esta conquista fue total una masacre, fue violenta, ellos como trataron de desde su lugar resistir. Sin embargo, esto dio paso a lo que viene a ser el sistema colonial. ¿Sabían que los Itzá son una población maya la cual se desplazó desde Chichén Itzá hacia el Petén, la cual se encuentra en el norte de Guatemala? Sí, quizás abarcar este tema de que la resistencia no es siempre una sola o de la misma forma en todas las partes. Por ejemplo, ahorita hablan del Petén, que fue la principal zona donde hubo una mayor resistencia. Quizás identificar estas partes nos ayude a entender cuál era la realidad, por ejemplo, de Petén, cuáles eran las condiciones más complicadas que sufría Petén o por qué tenían las condiciones esenciales para desarrollar una resistencia mucho mayor a diferencia de las otras zonas. Entonces, establecer estos puntos claves de dónde hubo resistencia nos ayuda a entender incluso cómo estaba repartido geográficamente. Pero igual como mucho que cuestionar, que esto da paso a encontrar una similitud en cómo fueron los procesos de la creación en los países de América Latina. O sea, y sobre todo, si es que nos ponemos a revisar el proceso de la colonia, cómo fue y qué similitudes encontramos. Después de esto, Guatemala es integrada
a la Capitanía General de Guatemala, la cual es parte del Imperio Español. En esta época se profundizan lo que son los sistemas de explotación, como es el repartimiento, la encomienda y la mita. Este sistema obligaba a los indígenas a trabajar sin remuneración o inclusive por deuda, y estas deudas las iban llevando sus hijos o ellos mismos, impidiéndoles salir de ahí. Sí, el respecto del añil, que es como un colorante azul o que se utilizaba para destintar también el colorante, el tabaco y el cacao eran muy cotizados por Europa, y al respecto, por ejemplo, de que se generan muchísimas ganancias y riqueza para los colonizadores, que eran los principales explotadores de estas cosas. Al igualmente que la relación que tenía la iglesia tenía muchísimo poder, especialmente la orden de los dominicos, que tenían control sobre la tierra, políticamente, religiosamente. Entonces vemos como que la iglesia jugó un papel fundamental en el tema de la colonia. Quizás haciendo como una similitud en reformación social, yo le encuentro como muchas cosas iguales a la formación social del Ecuador que veníamos detallando, como esta explotación de parte de la MIT y todo. Y no sé, o sea, ¿qué tal le ven ustedes? Como encontrar una similitud entre que el añil en ese tiempo era el petróleo de Ecuador en este tiempo, así como era uno de los productos más cotizados, todo el mundo se moría, así como no sé hasta qué punto, o sea, querían tener el añil y era full cotizado en Europa, así como hoy en día se pelean tanto por el petróleo. Es que diría que también es como lo exótico, ¿no? Imagínate llevar productos de América Latina hacia allá, pero también son como estos paralelismos dentro de la formación social de los países. Y era riqueza y sobre todo para la élite. Exacto. Para la iglesia. Sí, o sea, como yo sí encuentro esas similitudes full, pero si es que hablamos de esto, o sea, que la época de la colonia fue explotación, la imposición de varios regímenes, la exportación de productos de aquí, de América Latina, que les interesaba tanto a Europa, ¿qué pasó? O sea, ¿se mantuvo esto? ¿Qué viene después? Hubo transformaciones, revoluciones, mi amiga la revolucionaria, así que, ¿qué sigue? El 15 de septiembre de 1821, Guatemala proclama su independencia. Sin embargo, o sea, no sé cómo, yo les invito a reflexionar que esta independencia no fue en sí una independencia como real, sino como fue una independencia de pasar de las manos de un poder a otro. O sea, como fue una independencia declarada por las élites criollas, quienes estaban o querían el poder, pero no hubo la participación de sectores indígenas, sectores populares, no hubo como este cambio social o quizás algo que represente para todos. Solo fue como un cambio político, social, o sea, político, no social. No lo vinculas con lo social. Ya, entonces solo fue político y fue como pasar las manos, o sea, pasar de la dominación de unas manos a otras, así como tú tenías el poder, me pasas a mí y gracias. Ajá, no fue una transformación en las estructuras sociales, sino que la población campesina indígena seguía sin derechos, seguía sin tierra, se le prohibió todo este tipo de cosas, y como dijo Beli, fue un cambio de las élites criollas, o sea, se mantenía que las élites criollas sigan liderando, conservaron este control político. Además de eso, podemos decir que no fue un proceso de emancipación. Sí, quizás también que se mantiene el tema de las mismas estructuras y solo se cambia, como decía Beli, el dueño o quien sostiene o quién es el hegemón. Pero en lo más social, en las bases, en el sentimiento de la gente, como en el pueblo, podemos decir que todavía existía una dominación colonial en lo más profundo, en los criollos. Se mantenía este tema de los trabajos forzados, el tema de la servidumbre, que fue muy violento y con una población muy grande en Guatemala, el tema de la servidumbre. Entonces quizás fue una transformación más allá política, pero todavía había muchos problemas que seguían en lo profundo que nunca se toparon. Más o menos como lo que diría el historiador Severo Martínez Peláez, lo cual tiene una visión marxista de esto y diría que las independencias no representan un cambio en las estructuras coloniales. Sí, yo cacho que sí fue como esta independencia muy apartada de los sectores populares, los sectores indígenas, y como quizás explica mucho el cómo estamos hoy en día, que existe bastante esta diferencia.
Y como las independencias vienen más o menos en el siglo XIX, esta época de las reformas liberales impulsadas por el gobierno, luego en México, más específicamente Guatemala, les cambia un régimen agroexportador, haciéndoles de cierta forma dependientes de su principal producto, que es el café. ¿Y cómo impulsan esto las élites criollas, sino más o menos quitándole a la población estas tierras comunales? Sí, incluso fue reestructurada, podríamos decir, el tema de la economía para el beneficio de la élite. Ahí hablaba de este tema de la repartición de la tierra, que fue extremadamente injusta y desigual, porque aproximadamente el 2% de las fincas, que obviamente respondían a las élites, tenían como el 60% de tierras fértiles. Es decir, ellos acaparaban la mayoría de tierras fértiles para su beneficio y para su producción. Entonces podemos decir que fue una reestructuración basada en los intereses de las élites, latifundistas sobre todo. Exactamente, y creo que podríamos encontrar un paralelismo con lo que estábamos viviendo nosotros aquí en Ecuador con estas reformas liberales en la época de Eloy Alfaro y estas constituciones liberales en las cuales tú debías cumplir ciertas normas para ser ciudadano. Por ejemplo, lo que dijiste de los criollos, tener cierto poderío en tierras, además de eso, tener esposa y estas cosas que te implantaban para tú poder ser ciudadano y poder cumplir con estas reformas liberales. Igual no, como para aclarar y aterrizar un poco, Rufino Barrios fue presidente, pero aparte de presidente de Guatemala, él era ex militar y ex comandante, y por ende él respondía primero a las élites, respondía a estas reformas liberales y él implantó este sistema, desarrollando una batalla en la que se confrontó Guatemala con América del Centro, y se confrontaron en esta batalla. Y todo era por las reformas liberales que se comenzaron a implementar, quizás no solo en Guatemala, sino en el desarrollo de lo largo de los países de América Latina. Lo que explica mucho cómo estamos conformados hoy, la mala repartición de tierras, quizás por ahí en las teorías marxistas se plantea la redistribución de tierras y de riqueza, que ha sido algo que los movimientos indígenas a lo largo de la historia han tratado de hacer. O sea, es un debate tenaz dentro de la política, quizás no solo ecuatoriana, pero apropiándome del ecuatoriano, es un debate tenaz dentro de la política ecuatoriana, lo mal distribuidos que estamos hasta el día de hoy y lo que implica estas peleas que había desde antes por el territorio. Entonces quizás, no sé, problematizando, haciendo ruido en mi cabeza sobre esto, me deja mucho de pensar qué nos trajo todo este proceso. O sea, como vemos una civilización indígena que fue conquistada por por España, la conformación del Estado, pero no hay una conformación de un Estado-nación como un sentido de pertenencia, una hegemonía, ¿y qué sigue? O sea, como, ¿qué pasó? ¿Qué nos dejó? ¿Por qué América está como está? Y todos estos problemas que tenemos, porque quizás la historia no es solo historia, sino que explica. Bueno, hablemos un poquito sobre la herencia colonial. O sea, hablemos de este proceso de independencia formal de la estructura colonial. Pero ¿qué pasó? O sea, se siguió manteniendo el racismo, imagínense eso, la marginación cultural y esta exclusión de los pueblos indígenas. Además de eso, se impuso una identidad ladina. Se mantenía este formato de las personas blancas, este formato urbano y una norma civilizatoria. O sea, dejando de lado este folclore andino maya. Además de esto, o sea, se dejó de lado. Quizás como, no sé, problematizar que el sistema educativo históricamente ha cumplido muchos papeles, como en este sentido tenemos un sistema educativo que plantea excluir todo lo indígena y llevarlo a un punto eurocéntrico. Es decir, se excluyó todo y se borraron memorias de las cosas indígenas y se implanta lo eurocéntrico, también como excluir y formar estos patrones en Guatemala. Hasta el día de hoy, ser indígena en Guatemala implica menos oportunidades en todos los ámbitos. Salud, educación, incluso en la participación de representatividad política.
Sí, igual Henry nos mencionaba justo en una clase que la educación siempre ha servido para afirmar o para crear una identidad, sobre todo nacionalista de mi país, de la defensa del patriotismo y sobre todo aislar cualquier cuestionamiento, crítica al respecto de la historia, porque vemos que la historia ha estado ligada siempre por intereses de clase, quién jala más, quién está para allá, el tema de la resistencia indígena como un papel nuestro también ahora. Entonces aísla todos esos temas, obviamente porque no le interesa, porque quienes está en el Estado, que es la clase dominante, le interesa que principalmente se cree una clase patriótica o una identidad nacional, pero no sin cuestionamiento. Más o menos esto de lo ladino también me recuerda a la viveza criolla, al acato pero no cumplo. Exacto, sí, tiene mucho que ver al respecto de que no se han eliminado estas formas de racismo o de que hablamos de un proceso de transición, pero como decía incluso en clases de teoría de Ecuador, el tema de que no siempre hay un borrón y empiezo nuevo, o sea, siempre hay unas estructuras que persisten, que se quedan, que sobreviven al respecto de las transiciones. Entonces creo que eso es lo importante, poder entender y poder diferenciar y analizar con precisión cuáles son esas estructuras y de qué proceso vienen. Bueno, yo creo que igual como hasta aquí ir cachando todo este proceso que hemos llevado por detrás, pero en el sentido de nuestra investigación nosotros encontramos dos cosas claves que también queremos traerlo, que es después de la conformación de este Estado, que quizás yo no lo quiero llamar como Estado-nación, sino solo como Estado, pero como equipo nosotros encontramos dos momentos súper claves que nos pareció interesante porque se relacionaba directamente con los demás países de América Latina. Porque también entre 1990 y 1996 Guatemala sufre conflictos militares internos, dejando a 200.000 muertos más o menos, y el 83% de esta población es indígena. Y entre las causas de esas sublevaciones, se le podría decir, sería la exclusión política, la concentración de tierras, la pobreza extrema. Sí, igual jugó un papel fundamental en lo que dice Gabo, el tema de las fuerzas armadas y paramilitares que masacraron, que hicieron ejecuciones extrajudiciales o forzadas, igual que desplazamientos, que principalmente se acentuaba la represión contra las comunidades indígenas, el campesinado, los pobres, que estaban organizados, es decir, que había una mayor organización o resistencia y lucha. Aunque en 1996 se firma un tratado de paz, entre comillas, existe todavía esta confrontación, esta desigualdad, esta estructura cada vez más precarizada de la vida de los trabajadores, de los campesinos, y sigue habiendo la repartición desigual de la tierra, sobre todo dentro de las indígenas, que eso es lo que principalmente afecta y lo que ha habido una discusión, como dijo Belinda en la anterior, al respecto de la repartición de la tierra. No sé, a mí como se me hace mucho ruido en la cabeza una frase como muy conocida que dice que, o sea, a mí me saben funar por eso, de que no se puede tapar el sol con un dedo. Y como naturalmente nosotros no podemos esconder todo este proceso de historia que hay por detrás, quizás muchas cosas invisibilizadas hasta el día de hoy, muchas cosas borradas de la historia, como quizás a nivel de continente de América Latina, pero todo lo que pasó en este periodo, o sea, todas las muertes forzadas, las desapariciones, la persecución que de ley tuvo que haber habido, si hasta el día de hoy existen persecuciones, se mantienen, son herencias, o sea, son herencias que responden a un sistema capitalista neoliberal, a un avance de la ultraderecha que está existiendo, y no sé cómo estaba políticamente en ese periodo, en ese momento, pero yo creo que todo es herencia y responde a la frase que no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, además de eso podemos ver que esto es un proceso histórico que se fue llevando, así que es una respuesta a toda la opresión que vivió los campesinos, que vivieron los indígenas, que también lo pudimos ver aquí en Ecuador en los 90, que los indígenas se cansaron de esa represión, de no tener representatividad, así que podemos encontrarlo en esa forma de los hijos de las personas que fueron masacradas, de los hijos de las personas que fueron invisibilizadas. Y podemos verlo con las revueltas que hubo aquí en Ecuador,
estas revueltas de los pueblos urbanos, de los indígenas, que en serio ya querían hacerse oír, y lo podemos encontrar aquí. Sí, creo que me lleva mucho a relacionar un poco al respecto de la violencia que justo leíamos en otra clase, con Sole, en el tema de Rosario Luna, la formación social económico. Al respecto, por ejemplo, de la violencia sirve para mantener el control, para mantener la hegemonía de una clase por otra, aunque estas luchas o estas organizaciones han sido chiquitas, por reivindicaciones muy propias, muy puntuales, sigue siendo una lucha de clase en el fondo. En el fondo sigue habiendo intereses de unos y otros, que están cada vez más interesados en defender sus derechos, en una vida digna, en trabajo, en educación, y los otros cada vez más están interesados en acrecentar su capital, en poder ganar más, incrementar su tasa de ganancia, poder más acumular en el respecto de toda la riqueza que tienen. Entonces responde también a este tema de los intereses de clase. Claro, y como para responder a la acumulación originaria del capital histórica, y lo que tú dices, así como las luchas indígenas que se mantienen hasta el día de hoy, así como recordando que hace días posteriores ya se eligió un nuevo presidente de la CONAIE, a ver cómo nos va con este man. ¿Qué responde? O sea, ¿cómo responde la acumulación originaria? ¿Qué empresas hubo por detrás en Guatemala? Así como cuestionarnos como empresas igual como históricas que existen. ¿De dónde nace toda la riqueza, sobre todo? ¿Y en dónde está, ñañita? Porque no sabemos dónde está la plata. ¿Y qué alianzas hubo? Sí, así como preguntarnos. Y como un momento así como súper importante, pero es mucho por fechas y nombres, yo les quiero como contar sobre el caso de Arbenz y de Uco. O sea, como los voy a leer porque, amigos, está muy complejo. Entonces dice que hubo una revolución en el 44 y en particular fue contra el gobierno de Jacobo Álvarez, quien estuvo en el poder de 1951 a 1954, pero hay que recordar que su política fue muy central a la reforma agraria de 1952. Y ojo aquí, él se implica junto con una empresa muy conocida llamada Unit Fruit Company, con sus siglas UFCO, pero digo UFCO, una empresa estadounidense que controlaba los ferrocarriles, los puertos y las vastas plantaciones bananeras. Quizás una empresa muy relacionada, o sea, como en similitud parecida a la empresa de tu mejor amigo Novoa, que el día de hoy es bananera. Entonces, a esta empresa, como se le relaciona directamente con el presidente Jacobo Álvarez de ese tiempo. Bueno, lo que Bailey nos trató de decir fue que en 1952. A esto hubo obviamente una respuesta inmediata en 1954. Con el apoyo de la CIA, lo que trató de hacer este gobierno fue organizar un golpe de Estado, que fue conocido como Operación de Éxito. En este golpe de Estado se derrocó a Arbenz, que Bailey ya nos comentó, y se restauró un régimen que estaba alineado a los intereses estadounidenses, por la CIA, obviamente. Este evento marcó el fin en este intento de modernización democrática que estábamos viendo y dio paso a estas décadas de represión, obviamente, por países internacionales. Sí, juega un papel muy fundamental y por lo general cuando revisamos la historia de la mayoría de los países latinoamericanos, por lo general subdesarrollados, vemos la intervención puntual de Estados Unidos cuando hay algún momento que no le conviene o algún presidente que no responde directamente a sus intereses. Entonces Estados Unidos principalmente ha sido un hegemón imperialista que ha buscado tener o someter tanto económicamente como políticamente, pero también militarmente. O sea, hubo represiones, hubo muchísimos momentos en los que intervino Estados Unidos. Entonces aproximadamente son unas 100 y más intervenciones que se han hecho desde Estados Unidos hacia algunos países. Entonces vemos que hay intereses imperialistas de parte de Estados Unidos en defender la tierra de Guatemala, pero obviamente para ellos, obviamente para sostener sus ganancias y sostener su régimen y que le respondan. Y vemos también en momentos actuales como el de ahora, en el momento donde cada vez más hay gobiernos que responden a políticas imperialistas estadounidenses y una nueva repartición del mundo que podríamos ver, y cada vez hay más confrontaciones del uno y el otro.
podemos ver que principalmente los afectados siempre somos nosotros el pueblo, porque la represión, la crisis económica, los aranceles nos afecta directamente a nosotros, porque al final ellos no pagan aranceles, ellos evaden impuestos, ellos frescos, pero quienes debemos pagar siempre las confrontaciones entre uno y otro somos nosotros. O sea, igual como, no sé, esta similitud de, como tú dices, Estados Unidos a través de la CIA siempre tuvo intervenciones dentro de los países de América Latina, y de hecho el posicionar dictaduras siempre fue de parte de ellos, vigilarnos de todas las formas, y estaba muy claro, por ejemplo, en el caso de Ecuador, cuando Rafael Correa se dio cuenta de la invasión de Estados Unidos en la base de Manta y quitó la base de Manta en el gobierno de Rafael Correa, y era una base en la que netamente había inteligencia estadounidense, militaba como inteligencia estadounidense, posicionándose como un país imperialista hasta hoy en la actualidad, y que, o sea, no sé hasta qué punto caer en la necropolítica de decidir quién muere, quién vive, de qué forma mueren, de qué forma viven y cómo estamos hoy. O sea, igual como cayendo en la lógica de que esto que pasó ahí no está tan lejano de lo que está pasando en la actualidad, de que somos un país que se vendió al gobierno de Estados Unidos, que se está vendiendo al gobierno de Estados Unidos a través de Daniel Noboa, que netamente tiene como esta cercanía, y no sé hasta qué punto también se relaciona con el auge de la derecha conservadora, neoliberal a nivel mundial, y teniendo a un Trump que ahorita estaba como loco, mandándose cosas, o sea, y el auge del fascismo, que quizás no sé hasta qué punto nunca desapareció, o sea, tenemos como, desde los estudiantes universitarios nunca ha habido como este descanso de la revolución universitaria, porque siempre ha habido como Estados Unidos imperialista a través de la CIA, que la CIA no es ninguna santa que digamos, lleva muchos procesos por detrás de tortura y etcétera. La implantación de la CIA en civiles aquí en Ecuador y en todos los demás países, como eran agentes de la CIA como civiles, pero todo esto que sigue pasando este día de hoy. O sea, como sí, no es lo único la CIA en la forma en la que responden los países. Por ejemplo, lo más claro y lo evidente es el Fondo Monetario Internacional, el FMI. O sea, Noboa cumple a rajatabla las políticas imperialistas estadounidenses para que nos den plata, para convenios por detrás, pero principalmente es por cumplir la política de Estados Unidos. Entonces vemos una subordinación, incluso hasta una dependencia, hasta tal punto de que se decide, no sé si aquí la política o edad. O sea, bueno, no sé, así como esto es un debate que lo deberíamos llevar al próximo semestre, cuando veamos teoría de la dependencia, porque somos un país independiente, un país subdesarrollado que no depende porque nos atacaron y nos hicieron débiles. Siempre fuimos débiles desde el origen, desde que no fuimos. O sea, como netamente no pudimos competir, no pudimos, no sé, o sea, como mucho que pensar. Bueno, creo que podemos pensar en algo que es un punto fundamental, que fue la resistencia. Y como nos dijo una abuela quiché, nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semillas. Bueno, y esa ha sido la entrega de este podcast de parte de La Pierna Izquierda de Marx. Gracias por tanto, perdón por tan poco.